Buenos días, hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y le damos la bienvenida a nuestro servicio dominical. Gracias por vernos. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Es un libro tremendo, es un libro glorioso, donde se nos presenta a Cristo como superior, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a todo. Así que queremos a través del estudio de este libro mostrar de que el pacto que Jesucristo trajo es superior a lo que había antes, es superior a lo que cualquier hombre te puede ofrecer. Así que te invito para que te quedes con nosotros, tomes nota de lo que estamos diciendo, tomes tu Biblia y en unos minutos comenzamos. Dios te bendiga.
No nos cansamos de darle gracias porque Él es fiel para con nosotros. Quiero invitarle a que abra su escritura en el libro de Hebreos capítulo 2. Continuamos en nuestro estudio de esta hermosa epístola, o como dijo un comentarista por allí, este hermoso sermón de Hebreos. En mi vida ha sido bueno. Yo espero de que usted también pueda decir lo mismo, que en su vida Él ha sido bueno. Y no porque todo nos sale bien, sino porque aún en las cosas que a veces nosotros vemos que salen mal o que pensamos que salen mal, su palabra dice que a todos los que Dios ama, o todos los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Versículo 5 lo tiene. Dice lo siguiente, la palabra del Señor. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte para todos. Padre, nos encomendamos una vez más en tus manos al estudiar tu palabra. Señor, clamamos por misericordia por aquellos que no te conocen, para que te puedan conocer. Para que sea tu Espíritu Santo el que los convenza de pecado, de justicia, de juicio. Señor, clamamos para que sea la luz del Evangelio que pueda resplandecer sus corazones y sus ojos sean abiertos. Señor, oramos por aquellos que ya están en ti, para que su fe pueda ser afianzada por medio de tu palabra. Señor, oramos por el predicador para que pueda predicar nada más y nada más que tu palabra y no sus deseos. Señor, cumple el propósito por el cual dejaste tu palabra, para traer salvación al que acepta y cree, y condenación para el que la rechaza. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, o nos acercamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios o Dios exige de nosotros toda nuestra atención, toda nuestra concentración posible. Así que nuestra oración debe ser siempre de que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, para entender lo que Él nos está diciendo y para obedecer lo que Él nos está diciendo. El libro de Apocalipsis, de Hebreos, está dedicado a la majestad y a la superioridad absoluta de Cristo sobre cualquier cosa. Y es algo que nosotros como iglesia no podemos perder de vista mientras estudiamos esta epístola. Esta epístola tiene el propósito de exaltar a Jesucristo, particularmente por encima
del judaísmo en este caso, que fueron los primeros receptores, por encima de los ángeles que fueron los que Dios usó para traer la ley, por encima de Moisés, que fue aquel que bajó la ley del Sinaí, de la montaña, por encima de Aarón, que representaba el sacerdocio, por encima de los profetas, por encima de Melquisedec, que hablaremos, un sacerdote especial, por encima de tu religión, por encima de tu creencia. Jesucristo está por encima de todos. Y es por eso que el autor de Hebreos lleva a los receptores de esta carta, a los primeros lectores de esta carta, y por supuesto a usted y a mí, que debemos entender que Jesucristo es superior al antiguo pacto y que tenemos que tener una respuesta a lo que el autor nos está presentando. Algo más que podemos ver es que el autor de Hebreos nos presenta a Cristo como el centro de la deidad, el centro del universo, el centro de la autoridad de todo. Así que el mensaje, desde el principio de Hebreos hasta el final de Hebreos, es Cristo por encima de todo. Y no me voy a cansar de repetirlo. Y espero que usted no se canse de escucharlo. Es de suprema importancia. Entonces el autor le está mostrando a aquellos lectores que están pensando alejarse de Jesucristo, pensando de que hay una mejor opción. El autor le escribe a aquellos que quizás están dentro de la congregación, que están pensando, bueno, Jesucristo sí, pero todavía no me convenzo del todo. Les está diciendo, mira, no hay nada mejor. Si te alejas de Jesucristo, no va a haber esperanza para tu vida. Y es lo que nos dice a usted y me dice a mí el día de hoy, amigo, que estás sin Cristo. Alejado de Jesucristo no hay esperanza. La pregunta que uno se hace pensando en el Antiguo Testamento es, ¿cómo obtenían la salvación en el Antiguo Testamento estas personas? Y la respuesta es muy simple. Ellos eran salvos creyendo en la promesa de Dios. Las personas del Antiguo Testamento no se salvaron guardando la ley, porque era imposible. Nadie la podía guardar. Es más, Santiago nos dice que cualquiera que fallara en un solo punto de la ley, ya era culpable de haber fallado toda la ley. Y yo siempre pongo este ejemplo. Usted puede haber conducido por 40 años y nunca le han puesto un ticket, porque usted ha sido un buen conductor, porque siempre cumplió las leyes. Pero un día, quizás a sus 80 años de estar 80 años de edad, 40 años o 50 años de estar conduciendo, lo para un policía porque usted falló y usted le dice, oh, policía, pero es que fue la primera vez. Sí, pero fallaste, aquí está tu ticket. La ley nunca salvaba a nadie, sino que lo que los salvaba a ellos era creer en la promesa que Dios había hecho. Ellos miraban a la promesa. Así que el libro de Hebreos, y sobre todo lo que hemos estudiado hasta ahora en este primer capítulo y parte del capítulo 2, nos permite ver que la historia de la redención, aún en el Antiguo Testamento, estaba centrada en Cristo. Y por eso vemos a lo largo de la historia, a lo largo del libro de Hebreos, usted y yo lo vamos a notar, aunque suene repetitivo, es que el autor resalta una y otra vez, Jesucristo es mejor. Todo gira en torno a Cristo. Aquí no gira en torno al pastor, ni al hermano, ni a las riquezas, ni a que los problemas se van a acabar. Todo gira en torno a Jesucristo. Jesucristo es mejor que todas las cosas. Y para hacerlo, el autor ha comenzado a hacer una serie de comparaciones.
Comparó a Jesucristo con los profetas. En el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo, del versículo 4 hasta el versículo 14, lo comparó con los ángeles, diciendo que es superior a los ángeles. Ahora, en medio de esta comparación, el autor, vimos la semana pasada, que parece que hace una especie de paréntesis, si me permite llamarlo de esta manera, donde nos hace una advertencia a la congregación o a los que están escuchando. Pero después de esa advertencia que estudiamos la semana pasada, del versículo 1 hasta el versículo 4, como que cierra el paréntesis. Ahora, recuerde que los versículos fueron añadidos en el siglo XVI. No, la carta, el sermón o la carta fue escrita. Él como que es ese paréntesis, y en ese paréntesis pone esta exhortación, pero ahora en el versículo 5, ¿sabe qué hace? El autor regresa a su argumento. Y va a continuar en su argumento hasta el versículo 18. Es decir, todo el capítulo 2 sigue en su argumento. ¿Cuál es el argumento? Jesús es superior a los ángeles. Es más, si hacemos el ejercicio y leemos el versículo 14 del capítulo 1 y luego directamente leemos el versículo 5 del capítulo 2, podemos ver que el autor sigue el mismo argumento. Yo se lo voy a poner al frente para que usted lo mire, los dos versículos juntos. Mire, el versículo 14 se diría así: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que sean herederos de la salvación? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, el autor regresa a su argumento defendiendo la doctrina de Cristo, la superioridad de Cristo, y nos dice: no pueden quitar la mirada de Jesucristo, tienen que mirarlo a Él. Posiblemente algunos de ellos estaban preguntando: bueno, pero ¿cómo puede ser Jesucristo superior a los ángeles si era un hombre? Yo creo que por eso el autor lleva a la audiencia una vez más al Antiguo Testamento, y vamos a pasar bastante tiempo en el Antiguo Testamento recordando algunas cosas, y lo que está haciendo ahora el autor es diciéndoles: Jesucristo es superior a los ángeles a pesar de que Jesucristo se encarnó. Y eso es lo que vamos a mirar hoy, la realidad de la encarnación. Y cuando hablamos de la encarnación, no reencarnación, eso no existe. La encarnación, cuando hablamos de la encarnación o la doctrina de la encarnación, nos referimos al hecho de que Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, asumió la naturaleza humana. Una vez más, cuando hablamos de la doctrina de la encarnación, nos referimos al hecho de que Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, asumió la naturaleza humana. Y lo digo una vez más: cuando nosotros hablamos de que Jesucristo se encarnó, en ningún momento disminuyó en absoluto su deidad. Él no perdió su naturaleza divina, como algunos quieren hacerlo pensar. Lo que sucede fue que la segunda persona de la Trinidad sumó a su ser la humanidad. Dice este teólogo Robert Raymond en su teología sistemática, dice lo siguiente: el Hijo eterno de Dios tomó en unión consigo mismo, en la persona divina, aquello que no poseía antes, un complejo de atributos humanos, y se hizo entera y verdaderamente hombre. Jesús no era un espíritu con apariencia de hombre como enseñan los gnósticos.
ni tampoco era un meramente hombre como afirma o como afirmaba Ario. No, Jesucristo era plenamente Dios y Jesucristo era plenamente hombre. Mire, por ejemplo, el versículo 14 del capítulo 2 de Hebreos, mire lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea que el autor enfatiza que Jesús, quien es Dios, también se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces él quiere defender que aún en la encarnación Jesucristo es superior a los hombres. Y para ello, para demostrarlo, el autor va una vez más al Antiguo Testamento. Vaya, por ejemplo, al Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Son 9 versículos, así que los vamos a leer todos. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que fundaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas, bueyes y todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En este salmo, el salmista destaca la gloria y el dominio que Dios le otorgó al hombre sobre la creación. Dios puso al hombre para que dominara la creación. Tristemente lo hemos hecho mal. El pecado ha afectado y se han complicado las cosas. Ahora muchas veces hasta la tierra nos la pone difícil. Sin embargo, lo interesante es que, si usted lo podrá notar, el autor de Hebreos cita los versículos 4 al 6 en los versículos 6 al 8 de Hebreos capítulo 2. Y al hacerlo nos muestra una perspectiva interesante, porque después de citar el Salmo 8, en el versículo 9 del capítulo 2 el autor nos dice lo siguiente. Miren lo que dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra. El autor reconoce que aquel que fue hecho menor que los ángeles, es decir, cuando Jesús se encarnó, se lo atribuye a Jesús. De hecho, es la primera vez que el autor llama a Jesús en este pasaje, o en esta epístola, porque siempre se hacía referencia a él como ¿qué? Como Jesucristo. Entonces el autor usa el Salmo 8, el Salmo de David, no tanto para referirse al hombre en general, sino a Jesús como el verdadero hombre, el segundo Adán y no el primer Adán. Y creo que esto lo dije el miércoles y hoy lo reitero. Estas personas conocían las Escrituras.
Ellos no son como usted y como yo, que nos cuesta recordar el pasaje. No, ellos se la sabían al derecho y al revés. Ellos tenían ese problema. O sea que al citarlo, Él los está llevando a que entiendan que lo que Él está enseñando no es nuevo, sino que está fundamentado en las escrituras del Antiguo Testamento que ellos creían, que eran fieles. Entonces el verdadero hombre, aquel que fue coronado en gloria y en honra, a quien todo ha sido puesto bajo sus pies. Mire el versículo 5 del versículo de Hebreos 2, ve lo que dice. No es el 5. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora aquí yo tengo que hacer una pregunta. ¿Es correcto que el salmista aplique el Salmo 8, que es correcto que el autor aplique el Salmo 8 a Jesús para defender la doctrina de la encarnación? ¿De quién pudo aprender el autor a hacer esa aplicación? Bueno, la respuesta es del mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan cuando las multitudes, cuando Jesús está entrando a Jerusalén y las multitudes comenzaron a cantar Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor en Mateo 21? ¿Qué pasó con los líderes religiosos? Los religiosos se molestaron y empezaron a decir, oiga, Jesús, ¿no oyes lo que están gritando? ¿No oyes que te están diciendo a ti Mesías cuando tú no eres el Mesías? Cállalos. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de Jesús a los fariseos? Bueno, Jesús le respondió con el Salmo 8. Jesucristo dijo, de la boca de los niños y de los que mamas fundaste las fortalezas. Lo que Jesús le está diciendo entonces a los líderes religiosos es lo siguiente. En el Antiguo Testamento se profetizó que un hombre a quien todos alabarían, incluso los niños y los que maman, al verdadero hombre, quien fue coronado en gloria y honra, ese hombre soy yo. En mí se está cumpliendo esa profecía. Me están adorando a mí. Es en Lucas también cuando tomó la profecía de Lucas también, ¿recuerda? De Isaías, perdón. Dijo, hoy se ha cumplido esa palabra. Y los líderes religiosos estaban enojados porque estaban escuchando. Lo que el salmista dijo se está cumpliendo en mí. Entonces para Jesús y para el autor de Hebreos, el Salmo 8 enseña la doctrina de la encarnación, que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esta cita con el argumento que está presentando el autor? Aquí el autor de Hebreos está defendiendo la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Y para hacerlo apela a la encarnación del Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 12 de Hebreos 2. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, yo confiaré en él. Y sabe que esta es una cita igualmente del Salmo, en este caso del Salmo 22, versículo 22. Ahora todos sabemos, o los que han tenido la oportunidad de leer el Salmo 22, si no, luego en su casa usted tiene la oportunidad de leerlo más detalladamente. Pero el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Pastor, ¿qué es un salmo mesiánico? Bueno, es un salmo simplemente que habla o que profetiza al Mesías, y por tal razón el Salmo 22, hermano, estos líderes religiosos o los judíos se lo sabían de memoria, así como ustedes saben su nombre y su fecha de nacimiento. Yo no conozco la primera persona adulta, por lo menos,
que le pregunten por su nombre y batalle. Me llamo... No lo sabemos así. Bueno, esta gente se sabía el Salmo 22 porque era un salmo mesiánico. Se lo sabía de la misma manera como usted y yo no sabemos el nombre. Habla del Mesías. Y hay dos cosas que nos dice este salmo, el Salmo 22. Lo primero que dice el Salmo 22 es que trata del sufrimiento del Mesías. Y lo segundo que habla el Salmo 22 es la exaltación del Mesías por lo que él hizo. Son las dos cosas que habla este salmo. El sufrimiento del Mesías y la exaltación del Mesías por lo que él hizo. De hecho, mire lo que dice el versículo 28, perdón, del Salmo 22. Salmo 22, versículo 28. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Este versículo nos dice que en su exaltación el Mesías será quien gobierne todas las naciones. Y el autor de Hebreos cita el Salmo 22, versículo 22, afirmando que el Salmo hablaba del Señor Jesucristo, que Él era el Mesías, el mismo Jehová. O sea, lo que el autor le está diciendo, oiga, ¿ustedes han escuchado el Salmo 22? Oh, que sí. Bueno, ese Salmo 22 está hablando de Jesucristo, por eso Él es superior que los ángeles. El Salmo 22 predecía que Jehová vendría, que moriría en una cruz. Eso es lo que decía. Usted recordará en Mateo 27, cuando Jesús estaba siendo humillado, crucificado, maltratado, los soldados se burlaban de él. Incluso los ladrones en la cruz, o uno de los ladrones, perdón, se burlaba de él. Los escribas, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, todos estaban allí y le decían a Jesús, por lo menos los que conocían la ley, le decían, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz. Y creeremos en ti, confiaremos en Dios. ¿Y sabe qué hace Jesús? Mientras estaba allí clavado en la cruz, sufriendo al punto de morir. Una de las palabras que muchos recordamos de Jesucristo en la cruz del Calvario es que Jesús dijo, Elí, Elí, lama samatini, o samatani. Que esto es traducido, ¿qué? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Citando el versículo 1 del Salmo 22. Lea el Salmo 22, versículo 1. Mira lo que dice. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al hacerlo, Jesús estaba diciendo que todo lo que había pasado o que estaba pasando había sido profetizado en el Salmo 22. Note, cuando todos están burlando, especialmente los escribas, los sacerdotes, aquellos que conocían de memoria el Antiguo Testamento, el Señor les gritó a gran voz el inicio del Salmo 22. Es decir, recuerden el Salmo 22. La pregunta es, ¿por qué lo cita? Porque estaba apelando a la memoria de estos hombres que conocían el Salmo 22, un salmo mesiánico, un salmo que sabían de memoria. Y al citarlo, quizás la primera parte de ese salmo, Jesús estaba llamando la atención a los judíos, recuerden. Entiendan que lo que está pasando es el cumplimiento del Salmo 22. El Mesías prometido está cumpliendo lo que se prometió. Ahora mire el versículo 8 del Salmo 22.
Porque el versículo 8 es lo que acaban de decir los líderes, los líderes y sacerdotes de Israel. Mira lo que dice el versículo 28. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se ha complacido. ¿Qué le gritaban ellos? Sálvate si eres el Hijo de Dios, sálvate y te creeremos. Y la última parte del versículo 8 dice, pues en él se ha complacido. Usted recuerda las palabras del Señor Jesucristo, del Padre, que dijo del Señor Jesucristo en la transfiguración y en el bautismo. Este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia. Hermano, mire lo que es la ceguera espiritual. Mire lo que es el orgullo religioso. Mire lo que es el orgullo de conocimiento. El Salmo 22 se estaba cumpliendo en las narices de estos hombres, perdónenme usar la expresión narices. Se estaba cumpliendo pues en los ojos de estas personas y no lo podían ver. A pesar de que el mismo Jesús les estaba recordando el Salmo para que miraran todo lo que está pasando y miraran y entendieran que tenían delante de ellos el verdadero Mesías, su orgullo de conocimiento, su orgullo no los dejaba ver. Oh, mi hermano, que no nos pase a nosotros, que nos llenemos de orgullo religioso, de ceguera espiritual o de orgullo de conocimiento que no nos permita ver lo que el Señor nos está poniendo claramente delante de nuestros ojos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es más, si usted va al versículo 16 del Salmo 22, mire lo que dice, del 16, vamos a leer hasta el 18. Porque es que más claro no se puede. Por eso Jesús apela porque cuando Jesús dice el Salmo 1, ya esto había pasado. El Salmo 22, versículo 1, ya esto había pasado. Miren lo que es el versículo 16. Porque perros me han rodeado. Eso no fue lo que pasó cuando lo fueron a arrestar, ¿no? Cuando llegaron y lo rodearon para arrestarlo. Me han cercado cuadrilla de malignos. ¿No llegaron ellos ahí con todo el ejército? ¿Quién era este hombre? A Judas con todo el ejército. Horadadaron mis manos y mis pies. Ya no lo tenían clavado. Contar pudo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿No había pasado ya todo esto? Jesús les está diciendo, recuerden el Salmo 22, recuérdenlo, porque todo lo que ustedes, dice el Salmo, que le van a hacer al Mesías, ustedes ya me lo han hecho. David se refería al Mesías y el autor de Hebreos está apelando una vez más a este salmo para decirle a esta gente, miren, Jesús es superior que los ángeles, aunque se haya encarnado, es Dios mismo, es el Mesías que había esperado. Él es el que nos va a traer la liberación y fuera de Él no hay liberación. Y yo le digo a usted que está sin Cristo hoy, estimado amigo, fuera de Cristo no hay esperanza para tu vida. Puedes tener el mejor trabajo, puedes obtener el mejor dinero, puedes tener la mejor casa, puedes tener el mejor carro, puedes tener ya sea el esposo o la esposa más de apariencia elegante por fuera. Pero si no tienes a Jesucristo, no tienes absolutamente nada. Para morir en la cruz, la segunda persona de la Trinidad debía ser hombre. Y eso es lo que describe el Salmo 22, al cual el autor está apelando. Yo no puedo imaginar el terror que debieron sentir estos sacerdotes y líderes religiosos al darse cuenta que lo que estaba ocurriendo y que lo que ellos causaron era el cumplimiento de la palabra. Pastor, ¿usted está seguro que ellos se dieron cuenta? Hermano, yo estoy seguro que ellos estoy convencido que lo entendieron perfectamente.
¿Y por qué estoy convencido? Porque también ellos entendieron perfectamente la parábola del labrador malvado, ¿recuerda? Cuando Jesús les puso el ejemplo del que vino y que se fue, le envió varios empleados, a todos mataron, luego mandó al hijo. Ellos dice, el pasaje al final dice que ellos entendieron perfectamente que Jesús se refería a ellos. Así que ellos entendieron lo que estaba pasando. Pero su ceguera no los dejó. Su orgullo espiritual no los dejó. Hermanos, que no nos pase a nosotros que estamos entendiendo lo que Dios está diciendo, pero nuestro orgullo no nos deje aceptar la realidad, porque vamos a encontrar condenación. Y yo sé que esto suena duro y difícil de entender y quizás a algunos les cause molesta, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Ella tiene un propósito, es de salvar o condenar. No hay otro. El que cree es salvo. El que no cree es ¿qué? Condenado. El que cree en los momentos de dificultad, como lo presenta Jesús, cuando vienen las lluvias, se mantiene firme porque ha creído en la palabra. El que no cree en la palabra, cuando vienen las dificultades, ¿qué pasa? Se derrumba. Jesús le dice, o el autor dice, ustedes están rechazando a Jesús porque es hombre. Déjeme decirle que el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, por medio del salmista, está diciendo que aunque es hombre, es Dios, es el Mesías prometido. Pero ustedes por la dureza de su corazón no quieren entender, por su dureza están rechazando el único mensaje que te puede salvar. Oh, estimado amigo que estás en Cristo. Solo hay un mensaje que te puede salvar y es el mensaje del Evangelio. No es la iglesia no salva a nadie. Es el mensaje de Jesucristo. Es Cristo el único que te puede salvar. Y cuando tú lo rechazas, no estás rechazando al que te está predicando, no estás rechazando al predicador, no estás rechazando a tu vecino, estás rechazando a Cristo. Y la consecuencia es la condenación. Y cuando tú usas todas las excusas que ves, no, lo que pasa es que sutano, que mengano, y sacas todos los pecados de la gente como una excusa, estás rechazando a Jesucristo. Yo lo he dicho en varias ocasiones, pero el pecado de otro no es una excusa para que yo peque. Porque aquí uno repite lo que uno siempre le dice a los hijos. A mí me lo decían y yo también se lo repito a los hijos. Entonces, porque Andrés se tira del techo, ¿usted también se va a tirar del techo? Y uno decía, no. No, el pecado del otro no es una justificación para que tú rechaces el Evangelio. Él dará cuenta por su pecado. Él dará cuenta porque vive una vida doble. Pero a ti estarás llamado a cuenta y te van a preguntar, ¿pero tú qué hiciste con el mensaje? Y si rechazas el mensaje, no estás rechazando el mensajero, estás rechazando al Dios, a la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario por tus pecados. El centro de la historia es el Señor Jesucristo. Y el escritor de Hebreos ve a esa historia alineada perfectamente con el Salmo 8 y con el Salmo 22. Mira lo que dice el versículo 9 en Hebreos. Vaya rápidamente, volviendo a Hebreos. Mira lo que dice el versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte para todos. Hermanos, aquí, amigos, aquí vemos dos aspectos del ministerio del Señor Jesucristo. Vemos su humillación y su exaltación a la derecha del Padre. ¿Qué es la humillación? Bueno, debemos recordar que Jesús era la segunda persona de la Trinidad, de la deidad, antes de ese nacimiento en Belén. Estaba donde los ángeles le adoraban, era eternamente Dios, existía antes de todo, existía en gloria. Sin embargo, nos dice Filipenses que tomó forma de hombre.
para poder llevar a cabo la redención. Se humilló a sí mismo al punto de que fue un poco menor que los ángeles, con las mismas limitaciones que teníamos los hombres. Cuando hablamos de que los hombres son hechos un poco menor que los ángeles, tenemos que entender algo. Ellos son espirituales y nosotros somos ¿qué? Terrenales. Nosotros como hombres estamos ligados a esta tierra. Los ángeles tienen un poder sobrenatural. Ningún hombre puede aguantar a un ángel. Puede combatir como un ángel. O sea, poner un ángel a combatir con un hombre es como si yo me pudiera a boxear con Manny Pacquiao o con el Canelo Álvarez, pues que ahora que está o sea, ¿cuánto cree usted que yo le aguantaría al Canelo Álvarez? Por ahí unos 30 segundos, al primer puñetazo que me dé ya me deja. O sea, son seres sobrenaturales con un poder incalculable. Nosotros no. O si se lo pongo en un ejemplo más terrenal, pues bueno, ¿cuántos creen ustedes que aguantaríamos nosotros una pelea contra un oso? Mínimo, ¿no? Entonces el Señor Jesús se encarnó, tomó forma de hombre, fue obediente hasta la cruz, murió de una forma vergonzosa, una forma maldita en la cruz, para llevar la carga de la ira de Dios sobre su vida que nos pertenecía a nosotros. Por eso dice el versículo 9 al final, padeció la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte para todos. Es decir, que la muerte de Jesús no fue una muerte como la muerte de cualquier otro hombre. Su muerte abrió el camino para que todo aquel que en él crea tenga acceso directo al Padre. Su muerte es diferente porque aunque era hombre, no conoció pecado. Nosotros como hombre pecamos, conocimos el pecado a causa de lo que heredamos de Adán. Pero Cristo vivió en este mundo de una forma tan perfecta, dice 2 de Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, es decir, él no pecó, fue tentado en todo, pero él no cedió a la tentación, como cedemos tú y yo. Sino que dice que le hizo pecado, es decir, que todos tus pecados, desde los que no te acuerdas hasta el que te acuerdas, se los pusieron sobre Jesús, lo hicieron culpable de tu pecado. ¿Para qué? Dice el texto, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que cuando tú crees en Jesucristo como Salvador, Dios no te ve a ti, ve la justicia de Cristo en ti. Su sangre nos limpia del pecado para que Él nos vea limpios, aunque no somos perfectos. Aunque nos ve sin pecado, aunque hemos pecado. Su justicia está sobre nosotros. Y así nos reconcilió con el Padre. Ahora tenemos acceso directo al Padre. No tenemos que ir de un hombre para que nos lleve. Mire usted que está más cerca de Dios. No. Yo estoy a la misma distancia que está usted de Dios. Una oración. Usted puede pedirle a un hermano que lo apoye en oración, pero no le diga, mire usted que, es que a veces la gente cuenta que la gente no quiere saber nada de Dios, pero cuando está en problemas, si nos llaman y nos dicen, mire, vea, Zulano, usted que está más cerca de Dios, a usted que Dios sí lo escucha, ore. Sí, lo ponen a orar a usted, lo ponen a orar a mí, mientras ellos siguen viviendo la vida loca. Lo que tiene que decirle es, mire, arrepiéntase. Crea en Jesucristo, para que usted también para que Él también lo pueda aceptar, para que también lo pueda escuchar. Pero como no le decimos nada, sino que sí, yo voy a orar por usted. No, ¿por qué no le predica el evangelio mejor? Para que usted lo pueda apoyar en oración y ya persona pueda entrar en oración. Dice el versículo 9, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Es la exaltación.
Al resucitar Cristo de entre los muertos, Dios Padre lo honró por su perfecta obediencia. Reivindicó su causa, aceptó su sacrificio y estableció un reinado para siempre. La muerte no venció a Jesucristo. Al contrario, la muerte fue víctima del Señor Jesucristo. Él sigue reinando. Satanás pensó, yo a veces pienso que si Satanás hubiera sabido que matándolo perdía, no lo hace. Pero como hay una fuerza más, Satanás no es omnisciente ni omnisapiente. Satanás está limitado. El único que lo sabe todo es Dios. Él sabía su plan perfecto. Y lo usó a él mismo con sus artimañas para cumplir su propósito. El Señor sigue reinando. Y ofrece vida eterna a todo aquel que responde al Evangelio. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10 que Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Oh, estimado amigo que estás en Cristo, tú en este momento, aunque me estás escuchando, tú estás espiritualmente muerto, necesitas vida. Porque el día que mueras físicamente, si mueres sin Jesucristo, encontrarás condenación. Cristo es el único camino. Hoy hay personas, incluso en esta congregación, que escuchan la palabra constantemente y que siguen ignorando la obra de Jesucristo, siguen rechazando a Jesucristo como único camino. Algunos creen que por ser buenas personas ellos van a salvarse. Algunos creen, como dijo alguien una vez, no, es que yo creo que Dios es tan bueno que al final te va a dar la oportunidad, pero la oportunidad te la está dando cuando te predican el Evangelio. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y estoy convencido de eso, como sé que un día me voy a morir. Las personas que tienen la oportunidad de saber que se van a morir son reducidas. Normalmente muchas personas la muerte les llega de repente. No hay oportunidad para nada. Ah, no, que cuando me vaya a morir me arrepiento. Si siga creyendo ese cuento de hadas. Siga creyendo ese cuento de hadas. Son mínimos, el porcentaje es mínimo. Por eso Dios te llama al arrepentimiento. Pero seguimos ignorando. ¿Por qué? Porque Satanás sigue usando la misma estrategia que usó en el Edén. Desviar la mirada de la palabra de Dios. Eso fue lo que le dijo a Eva. No le creas a Dios. Eso es mentira, no vas a morir. Y yo añado un matiz el día de hoy a esa mentira que Satanás le mete. No te preocupes, cuando mueras todo acaba allí, no hay vida después de la muerte. No, es que lo que la Biblia, lo que dice ahí es exagerado, los pastores son exagerados, no, tú tranquilo, que eso. Amigo que me escuchas, tú que no eres salvo, o tú que eres simpatizante, que dices, bueno, yo voy porque me gusta, pero yo no nada que ver ahí. Debes ser diligente en prestar atención a la palabra de Dios, que está siendo revelada a través de Jesucristo. Porque este gran Salvador se encarnó. Dice que se despojó de toda su naturaleza, de toda la gloria que tenía allá. No estimó ser igual a Dios, dice Filipenses para ser exactos. No estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se humilló, es decir, se hizo un hombre. Amigo que estás sin Cristo, tú que vives sin esperanza, pensando portarte bien para que el día de mañana las cosas sean diferentes, para que cuando llegues a Dios le puedas decir, yo fui un buen esposo, fui una buena esposa, fui un buen padre, fui un buen hijo. Mire, eso no funciona, porque la Biblia no enseña eso. Debes ser diligente en prestar atención a lo que dice en su palabra. Debes creer en Jesucristo. El hecho de que Jesucristo haya venido a morir en la cruz del Calvario es la prueba inequívoca de que nosotros no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Porque si hubiéramos podido hacerlo en nuestras propias fuerzas, Dios hubiera dicho, sálvese quien pueda. Por eso ahora dice, el que cree en mí encontrará salvación. Amigo que me escuchas, no pierdas el tiempo tratando de corregir tu vida.
Gente dice, no, es que cuando yo sea buena persona, mira, tú no vas a ser buena persona para poder acercarte a Dios. Podrás ser buena persona en términos del trabajo, en términos humanos, pero en términos de Dios no serás buena persona, porque la Biblia dice que toda buena obra del hombre apartada de Dios son trapos de inmundicia. No pienses que puedes agradar a Dios en tus fuerzas, no pierdas el tiempo. No corras el riesgo de rechazar al Mesías una vez más, como lo hicieron estos líderes religiosos y fariseos, terminaron en la condenación. Amigo, ven a Cristo, ven a Él. Y ahí entonces encontrarás perdón de pecados, encontrarás justificación, encontrarás adopción, encontrarás santificación, glorificación, es decir, la vida eterna. Pero ven a Cristo, amigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo y se hizo uno de nosotros, pero vive una vida perfecta para darnos salvación. Señor, queremos pedirte que no queremos ser como los líderes religiosos que conocían el Salmo 8, conocían el Salmo 22, y a pesar de que vieron con sus propios ojos que se estaba cumpliendo, lo seguían rechazando. Señor, no queremos rechazarte. Queremos cada día aferrarnos a ti. Señor, yo oro por aquel que no te conoce, aquel que cada año quizás recuerda tu nacimiento, que cada año quizás recuerda tu resurrección. Señor, pero que en la vida práctica, Señor, vive como si no hubieras muerto y hubieras resucitado. Vive como si nunca te hubieras encarnado. Señor, yo oro para que tú abras los ojos de esas personas y puedan ver verdaderamente lo que tú hiciste. Puedan ver verdaderamente la condición de su alma y puedan, Señor Jesús, clamar a ti por perdón, por arrepentimiento. Padre, gracias, porque tú lo puedes hacer. Señor, pero yo oro por aquellos que realmente están en ti, por aquellos salvos. Señor, para que tu palabra les traiga fortaleza, firmeza para seguir caminando firmes en esa carrera, esperando esa corona tuya. Señor, esperando esas bodas del Cordero, tu segundo regreso en gloria. Señor, pero también oramos por aquellos que son simpatizantes, que creen que han creído en ti, Señor, pero que en su vida no hay fruto de arrepentimiento. Señor, porque están muertos en delitos y pecados, pero están engañados, como dice Santiago. Señor, obra en sus vidas. Obra en sus vidas, como solo tú lo sabes hacer. Convéncelos de pecado, de justicia, de juicio. Y que puedan verdaderamente experimentar la vida eterna en ti, Señor. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Y si tú, amigo que estás sin Cristo, quizás estás preguntando, ¿y yo qué puedo hacer para ser salvo? Yo te puedo decir lo que dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo. Creer, amigo, significa de que tu vida va a ser dirigida no por lo que tú piensas, no por lo que dice la cultura, sino por lo que dice Dios en su palabra. Creer significa que ha habido un arrepentimiento en tu vida, es decir, un cambio de dirección. Ahora caminas en una dirección diferente. Lo que antes amabas, ahora odias. Y lo que antes odiabas, ahora lo amas. Creer es más que decir yo creo. Creer se manifiesta con un estilo de vida diferente. Así que cree en Él, estimado amigo. Confiesa tu pecado, ven a Él en arrepentimiento. Encontrarás vida eterna, vida nueva. Gracias, Señor.
Gracias. Amén.